Qué bueno que está con nosotros, tiempo de la entrevista, tiempo de Haz Noticias. Y mire, es muy importante el tema que hoy vamos a abordar. Le doy la cifra y el dato: 18,000 niños nacen con cardiopatías congénitas cada año en nuestro país. Alrededor de 4,500 casos requieren de un procedimiento terapéutico durante su primer año de vida, y además hay que tomar las medidas pertinentes. Ahorita va usted a ver en la voz del especialista que está con nosotros desde qué momento debe poner mucha atención. Y precisamente para hablarnos más a fondo sobre esto que le estamos comentando, está con nosotros el doctor Alberto Zárate. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Él es cardiólogo pediatra aquí en la Ciudad de México. Doctor, ¿cómo andamos en esta parte de las cardiopatías en niños? Cuando hablamos de niños o niñas, hay que hablar del producto, del feto, de la gestación, pero también del cuidado de la madre cuando va a engendrar un bebé o cuando se va a embarazar para procrear un pequeño. Sí, mira, Oscar, la verdad es que es un problema de salud pública lo que nos estamos enfrentando en México. El problema de las cardiopatías congénitas, como tal, primero es definir, ¿no? ¿Qué es una cardiopatía congénita? La cardiopatía congénita es una alteración, puede ser estructural, o sea, la anatomía, hay una alteración en las cavidades del corazón o en alguna de sus válvulas o en los vasos que emergen del corazón. Este problema del corazón se genera desde etapas muy tempranas en el recién nacido, ¿no? Entonces, el feto debe ser evaluado por un ginecólogo durante el primer trimestre de embarazo, y el ginecólogo hace un screening, que es un screening a través de un ultrasonido abdominal, donde evalúa prácticamente tres cosas que son lo que más genera impacto en la detección de las cardiopatías. Uno es el corte de 4 cámaras, donde se evalúa que las cámaras sean simétricas, que tenga 2 aurículas, 2 ventrículos. El corte de los tractos de salida, que se vea que los vasos que salen del corazón se cruzan, y el corte de los 3 vasos. Con eso prácticamente se detectan o se descartan el 90% de las cardiopatías congénitas. Esto que nos estás diciendo, doctor, es a través de esta revisión, digamos, del feto, del producto. Exacto, es una revisión. Es minuciosa, me imagino, ¿no? Exacto, es una revisión que se tiene que hacer rutinaria, es una revisión que se tiene que hacer con personal capacitado. Eso también nos enfrentamos frecuentemente, que el niño nace con una cardiopatía y tiene 5 o 6 ultrasonidos reportados normales. Eso es algo pues alarmante, ¿no? El hecho de que alguien está haciendo diagnósticos o evaluaciones erróneas. Erróneas. Doctor, tocamos un punto importante antes de iniciar esta plática con las noticias, en el sentido del cuidado de la madre. ¿Qué cuidados, para ir por partes, Claro. también debe de tener la mamá si consumió drogas, si bebía o tenía ingestas de bebidas alcohólicas, una mala alimentación? En este diagrama, para que el auditorio de Haz Noticias vaya quedando en claro en cuanto a los cuidados, ¿cuál es la pertinencia, cuál es la premura hacia la mamá? Sí, bueno, lo importante con la mamá es, uno, el tener como punto básico es la alimentación, ¿no? La avitaminosis o la falta de una buena alimentación o una correcta alimentación genera riesgo para cardiopatía congénita. La otra cuestión muy importante es la asociación con el consumo de alcohol, drogas y tabaquismo durante el embarazo. ¿Eso puede ser un antecedente para un mal ya en el producto cardíaco? Exacto. O sea, como tal, el antecedente es importante, pero el factor determinante es el hecho de consumir en el embarazo alguna droga, alcohol o tabaco. Esa condición genera que incremente mucho el riesgo de tener defectos septales, se llama, defectos en las paredes del corazón, y generar una cardiopatía congénita. Doctor, hoy el avance médico es sorprendente. Digo, creo que tú eres parte de ello, porque lo digo, eres muy joven y tienes una experiencia al estar platicando contigo y al poder conversar. Yo creo que hay muchos adelantos médicos en la actualidad. ¿Por qué debe estar tranquila la gente, los papás, cuando se detecta una falla, un mal cardíaco en un pequeño? ¿Qué permite actualmente la tecnología médica para salvaguardar la vida de un pequeño en cuanto presente algún mal? Sí, mira, esto es, las cardiopatías congénitas es un problema que se está dando en todo el mundo. Son 600,000 casos de recién nacidos con problemas del corazón. Y esto pues ha hecho tener varios cambios y hacer detecciones muy tempranas. Como comentábamos, durante el ultrasonido, en el primer trimestre,
algunas cardiopatías son susceptibles de ser tratadas sin útero. Esto todavía en México va creciendo, pero en Estados Unidos y en Europa se hacen procedimientos o intervenciones cardíacas dentro de la mamá. Sobre todo o principalmente estenosis aórtica, estenosis de alguna válvula, que la estenosis aórtica son los casos más graves o más críticos, y la estenosis valvular pulmonar. Que las características para el auditorio, ¿qué sería? La cuestión sería prácticamente el corazón tiene del lado izquierdo el ventrículo que expulsa sangre a todo el organismo, como lo vemos ahí en la pantalla, es el vaso rojo, esa es la aorta, en el cual a través del bombeo de la sangre del ventrículo izquierdo expulsa toda la sangre al organismo. Cuando se obstruye la válvula en la salida del ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que pasa? Que no le llega sangre correctamente a todo el organismo. Es una condición grave, crítica del recién nacido. Entonces, esta condición grave, lo que se ha hecho y lo que se ha estudiado en diferentes partes del mundo es hacer una intervención in útero. Y esto puede modificar la historia natural de la cardiopatía. Esto puede generarse un niño prácticamente con actividad física normal, va a la escuela, corre, juega, hace todas sus actividades perfectamente normal y tiene un problema estructural cardíaco. Y el otro lado de la moneda, un paciente que desde el periodo neonatal presenta una complicación y un compromiso hemodinámico muy significativo. O sea, desde las primeras horas de vida tiene dificultad para respirar y le llamamos colapso cardiovascular. Y que obviamente hay que poner mucha atención conforme va desarrollándose el pequeño. Claro, claro que sí. Eso es, lo complicado también de las cardiopatías es que es muy heterogénea la presentación clínica. Entonces, eso sí, a veces no es tan sencillo, ¿no? Se nos puede pasar en algún momento alguna cardiopatía congénita, a pesar de que hagamos una revisión minuciosa. Oye, doctor, y una pregunta que se me viene a este momento. ¿Por qué siendo tan importante el corazón desde la gestación misma, es el motor de la vida, como todos los órganos, ¿no? Es un conjunto. ¿Por qué se descuida tanto la atención médica en esta parte? Tú que eres cardiólogo lo debes de saber perfectamente. Se atiende muchas veces tarde. Sí. Se confunde el dolor del pecho con los pulmones, o me agité porque estoy excedido de peso o tengo una mala digestión. Pero ¿por qué este criterio de no atendernos o de poner mucha atención a las enfermedades cardíacas? Mira, lo que tenemos que tener bien claro es que el problema viene desde la base, ¿no? Hay la formación del médico tiene que mejorar. ¿Y cómo mejorar? Metiendo desde el chip, desde médico general, que existen las cardiopatías y que son la segunda causa de muerte dentro del primer año de vida. Ese impacto que tiene la cardiopatía congénita debe de hacer modificar planes de estudio o tratar de reafirmar conocimientos desde los inicios de la formación del médico. Y a través de eso, ir generando una conciencia en médico y familiar para poder detectar y hacer una detección oportuna y el envío a un centro de referencia para poder iniciar el tratamiento o hacer la cirugía correctiva. Pero obviamente yo creo que deben de caer en manos de doctores como tú, especialistas. Claro. Que sí, obviamente le digan, usted debe llevar un tratamiento de acuerdo a lo que está padeciendo, porque muchas veces la cardiomegalia se atiende ya en edades avanzadas, cuando se debe de atender con cierto tiempo por el padecimiento, ¿no, doctor? Sí, fíjate que en Toronto hicieron un estudio mundial increíble, donde ellos estudiaron cómo se comportan las cardiopatías en primer mundo y pues en segundo o tercer mundo, ¿no? Como nuestra realidad. Correcto. El punto es que hay 3 cardiopatías que son las más comunes y se podría decir las más sencillas. Es comunicación interventricular, que es un defecto en la pared que separa los ventrículos, comunicación interauricular, defecto en la pared que separa las aurículas, y el conducto arterioso, que es un conducto, un tubo, que comunica 2 estructuras, que es la aorta y la pulmonar, y no se cierra en el periodo neonatal. Estas 3 cardiopatías representan cerca del 45% de las cardiopatías congénitas aquí en México. Y son las causas que generan mayor tiempo en la atención de los centros de tercer nivel.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué problema tenemos como mexicanos con las cardiopatías congénitas? Estas tres cardiopatías, cerca del 20% por la falta de envío a tercer nivel o la falta de atención, generan una condición que se llama resistencias vasculares pulmonares altas, enfermedad vascular pulmonar. Quiere decir que secundario al problema del corazón, presentan una alteración pulmonar irreversible, que ya no pueden ser tratados. Entonces, este 20% de los niños ya quedan en una zona donde se les puede ofrecer algo paliativo nada más, y la cirugía correctiva ya está fuera de tratamiento. Oye, hablas del 20%, es una cifra Es una alarmante cifra que nos debe de poner a pensar de esta situación. Doctor, mucho. permítame hacer una pausa. Claro que Vamos sí. a regresar con más de este tema, las cardiopatías a nivel infantil. Hombre, ponga usted mucha atención y por favor tome nota de lo que está diciendo el doctor de esta realidad que hoy padecemos aquí en nuestro país. Volvemos, no se vaya, está la entrevista de las noticias. Como siempre se lo digo, entre corte comercial y la realidad de esta plática, en verdad siempre se pone bien interesante la plática. Ahorita me estaba diciendo el doctor Alberto Zárate en relación a los infartos en niños, tema que vamos a abordar en unos momentos más, pero me hacía una acotación y un punto muy importante. ¿Usted ha escuchado del tamiz cardíaco? Bueno, pues precisamente me hacía un apunte, me hacías ese énfasis, doctor, como especialista en cuestiones cardíacas, del tamiz. ¿Qué es el tamiz cardíaco, así se Claro. le denomina? Sí. ¿Y qué tan importante es este procedimiento? Sí, mira, el tamiz cardíaco surge con la inquietud de que el niño nace y tiene una adaptación entre el corazón y el pulmón. Hay cambios que se generan los primeros horas y días de vida, que son cambios que generan un cierre de algunas estructuras y el cierre definitivo, por ejemplo, del conducto arterioso. Esta transición hace que los parámetros oximétricos del bebé sean diferentes. Entonces, con base en esto, se ha desarrollado desde hace prácticamente 10 años en otros países el tamiz cardíaco, que es a través de la oximetría, que es lo que llamamos más comúnmente la saturación de oxígeno, que es a través de un dispositivo, se mide la oximetría en la mano derecha y en el pie derecho. Y de acuerdo a los valores, que son menor de 95%, se considera un tamiz cardíaco anormal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un recién nacido, en las primeras 24 o 48 horas de vida, al hacer el tamiz, nosotros podemos, con la toma de la saturación, la sospecha de una cardiopatía congénita. A las 48 horas, o sea, inmediatamente que ya está el bebé a los 2 días, ya se puede comenzar médicamente hablando o clínicamente hablando que puede tener un padecimiento. Exactamente. El problema de las cardiopatías congénitas y las cardiopatías congénitas críticas del recién nacido es que generalmente no generan una repercusión hemodinámica, no tienen un compromiso clínico muy evidente en las primeras horas de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño con una cardiopatía, con una alteración cardíaca grave, nace y se encuentra estable. No hay datos clínicos que nos orienten a que ese niño tenga cardiopatía congénita. Y esto le pasa en México y en todo el mundo. Correcto, sí, porque me imagino que es algo sintomático. Exacto. Entonces, esta adaptación que te comentaba se va generando en diferentes tiempos en cada bebé. Y el hecho de tener la ayuda de la oximetría ha cambiado principalmente en Europa, que son los también iniciadores de este proyecto, completamente la atención en los pacientes recién nacidos con cardiopatía. Entonces, se puede hacer desde las primeras 24 horas, que sería lo ideal, o como marca el estándar. 24 horas de vida, se hace el tamiz y se dice, ¿es positivo o no es positivo? ¿Hay sospecha de cardiopatía? Hay que hacer un ecocardiograma. Doctor, ¿esto se pide? O sea, digo, uno como padre de familia o madre de familia tiene que solicitarlo o debe de ser parte de algún protocolo o sencillamente creo que a veces la parte de no atender está la ignorancia. Claro. ¿Verdad? El no conocer. Esta parte se puede solicitar Sí. o digamos, si hay un historial clínico de los padres, Exacto.
digamos, del padre, de la madre. Me decías que es más importante el caso de la madre. Exacto, En sí, cuanto a la gestación. Pero estos antecedentes, pongámoslo en claro, ¿no? Por el Claro. auditorio. Si yo padecí o mi esposa padece, inmediatamente tengo que solicitar Sí, sí. el tamiz cardíaco. Sí, o sea, con el antecedente de algún familiar de primer grado, ya sea papás, hermanos, tíos, con alguna cardiopatía, es muy recomendable el hacer el tamizaje cardíaco. El tamizaje cardíaco, esto se va haciendo o va metiéndose en México poco a poco. El punto medular es de que este dispositivo, lo que se recomienda es no hacerlo con cualquier dispositivo. Son dispositivos aprobados por la FDA. En Estados Unidos hicieron múltiples... Cuando hablas de dispositivos, ¿a qué te refieres, doctor? Es un dispositivo que es móvil, Ajá. y es como una cajita donde tiene una pantalla donde genera el resultado de la oximetría, y es un cable donde se pone como un curita, ¿no se cuenta? Con un cable que conecta al dispositivo, se pone en el dedo de la mano y en el dedo del pie, y a través de eso se toma una oximetría de pulso. Y a través de esa oximetría es como se determina el porcentaje de hemoglobina saturada. Entonces tiene que ser normalmente arriba del 95%. Que esos ya son los parámetros que debe de fijar el cardiólogo o el especialista en turno. Exacto. El Entonces, de la familia. estamos aquí en México llevando a cabo protocolos para determinar por la altura, la saturación se modifica. Entonces, son cuestiones que han ido cambiando, que tenemos que ir adaptando a nuestra población por la altura y a nuestro tipo de población, pero es una cuestión que se tiene que hacer ya de manera rutinaria. En Estados Unidos, en Europa, prácticamente se llama Standard of Care, o sea, es una atención de la salud primaria. Tú que eres cardiólogo y que además eres investigador, te voy a hacer la siguiente pregunta, doctor. ¿A qué te enfrentas más tú? ¿A qué tipo de no conocimiento te encuentras que llegan los padres de familia con los pequeños al traértelos en una consulta? Que tú dices, es que esto es básico. ¿Cuál es la realidad en ese parámetro? Porque tú bien lo dices, tienen una taquicardia, pues es que corre y se agita, Sí. ¿no? Volveríamos a los mismos síntomas que generación tras generación pues se han venido transmitiendo oralmente en cuanto a los cuidados o a los mitos del corazón en los pequeños. Pero tú que eres el que sabes, el especialista, ¿a qué te estás enfrentando? Sí, mira, es frecuente el hecho de que llegue el familiar preocupado. O sea, el hecho de que a un familiar le digas, su niño tiene una probable alteración en el corazón, es un impacto psicológico alarmante, muy importante. Entonces, tú piensas o tú tienes la idea de que tu niño está sano, está bien, cuando nace o ya cuando va a la escuela, y que no tiene ningún problema. Pero en la revisión con algún médico o algún pediatra, le detecta algún soplo o alguna alteración en el ritmo del corazón. Entonces, nos llegan frecuentemente con la inquietud de que, ¿por qué no se lo detectaron antes? ¿No? Correcto. O sea, ¿por qué el soplo, ese sonido? ¿Qué es un soplo? Es un sonido que se genera por el paso de sangre por las diferentes cavidades del corazón. La mayor parte de las veces es un dato clínico de cardiopatía congénita, pero muchas veces es un soplo funcional, ¿no? Y que se puede vivir con él. De hecho, ¿verdad? Tiene un soplo cardíaco y se puede sobrellevar. Exacto. Lo importante y la información, yo creo que se tienen que llevar familiares y también personal de salud, es de que ante cualquier soplo, lo ideal es que lo valore el cardiólogo. Porque puede ser, como comentábamos, un soplo funcional, un soplo que el corazón está sano, pero está el soplo y es identificable fácilmente. Entonces, en esos casos, se hace un ultrasonido cardíaco y se descarta al 100% algún problema cardíaco. Y diferente a confiarse de que tiene un soplo, pues camina, corre más o menos, no, se cansa un poquito cuando corre, pero ahí va creciendo, va a la escuela, hace todas sus actividades normales. Aguas, porque esa condición tratada en un tiempo no óptimo genera un cambio sustancial en la sobrevida o en la evolución de estos pacientes. De manera breve, porque nos tenemos que ir a nuestra segunda pausa, doctor. Siempre que está muy amena la plática, se va rapidísimo el tiempo. ¿Qué tiempo es el pertinente? Cuando hablamos a ese nivel, ¿cuál es el daño en cuanto a un margen de tiempo? Sí, mira, es también muy variable, pero lo que se considera antes de los 2 años,
la condición, lo que preocupa en las cardiopatías congénitas es que no se afecte el pulmón. Si se afecta el pulmón, ya es una condición que hay que evaluar de manera más detallada y que puede ser una condición irreversible. Entonces, antes de los 2 años sería la cuestión ideal o la etapa ideal para una evaluación, y mientras antes, mejor. Pero siempre antes de los 2 años. Que ese es un margen muy importante. Exacto, muy importante. Muy interesante lo que hace. Hacemos una pausa, doctor Alberto. Regresamos a la recta final. No se vaya, está la entrevista de las noticias. Volvemos. Mire, continuamos platicando con el doctor cardiólogo Alberto Zárate. Estamos hablando de estas cardiopatías en niños. ¿Te parece si te hago una serie de preguntas para irnos más rápido y las vas contestando de una manera ágil? Vale. Doctor, hablábamos de los infartos en niños. Me decías que no es tan alarmante como se dice. No es tan frecuente. Lo que sí es que hay una tendencia ya a los infartos en etapas más jóvenes. Entonces, esto, ¿consecuencia de qué es? De la obesidad. Pero aunque veamos niños de 10 años, de 8 años con un infarto. Esta es una cuestión bien diferente. Cuando vemos un niño de 8 o 10 años con un infarto, es lo más frecuente secundario a un antecedente importante que es la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que se da más frecuentemente antes de los 3 años, de los 6 meses a los 3 años, y genera dilatación de las coronarias. Es una condición súper grave también. Que se puede desarrollar a partir de qué edad. Se puede desarrollar prácticamente a cualquier edad, pero es más frecuente de los 6 meses a los 3 años. No se sabe como tal qué es lo que causa la enfermedad de Kawasaki, pero genera como tal, como complicación importante, la dilatación de las coronarias. Y esa dilatación de las coronarias puede, en un tiempo, años o meses, generar obstrucción en el flujo coronario y generar infartos. ¿Qué tanto y qué periodo se debe de atender o ponerse en manos de un cardiólogo a lo largo de la vida infantil a un pequeño? Como tal, el cardiólogo pediatra ve principalmente cardiopatías congénitas. El hecho del seguimiento de un niño con obesidad, diabetes, es importantísimo también. Y esto pues lo estamos manejando ya con grupos muy bien integrados de forma privada ahorita. El hecho de tener un endocrinólogo en el equipo de cardiología, una nutrióloga en el equipo de cardiología, va siendo una cuestión que va marcando cambios en la atención de manera oportuna en los pacientes con diabetes, hipertensión, Doctor, obesidad. bien breve, siempre centralizamos la información. ¿Qué diferencia hay entre un niño de ciudad y un niño de campo? Bueno, mira. En las cardiopatías, obviamente. Exacto. No hay una diferencia significativa. Lo que va a hacer como tal el margen o la diferencia es la atención, o sea, el acceso a la atención médica oportuna, y en provincia sabemos que es un poco más limitado el hecho de un ecocardiograma, no es tan sencillo el realizar un ecocardiograma, que es como la base o la piedra angular para el diagnóstico de las cardiopatías. Pero la calidad de vida, yo creo que una vez detectado algún mal, yo creo que sí es mejor en provincia que en una ciudad. Exacto, sí, ¿verdad? hay muchos pacientes que tenemos con fisiología univentricular, pacientes complejos, que recomendamos siempre váyase a provincia, a nivel del mar, porque es la condición del aporte de oxígeno. Y es mejor calidad de vida y prolongar la vida, nunca mejor dicho. Doctor Alberto Zárate, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde está tu consultorio? Mira, estoy en Star Médica, en el Hospital Infantil Privado. Te comentaba, somos un grupo de cardiólogos y equipo multidisciplinario. Está personal de élite, la verdad, es un equipo que está muy bien integrado y muy bien pensado. Que está comprometido también. Está comprometido con la calidad en la atención, y se conforma por ecocardiografistas, cirujanos, intervencionistas, un endocrinólogo, una nutrióloga, y también tenemos el plus de dar atención en pacientes con síndrome de Down, que son muy frecuentemente padecen cardiopatías. Si no es ahí donde te encontramos también, doctor. También estoy en el Hospital Licenciado Adolfo López Mateos, ahí en el ISSSTE, cualquier cosa por ahí estamos
y con mucho gusto. ¿Tienes página de internet o tu página Estamos de Facebook? en Facebook, en S4C Kids, Atención Integral, entonces nos pueden buscar a través de las redes sociales, a través también de Alberto Zárate Fuentes o en el Hospital Infantil Privado que es 4C. Ajá, así es, el grupo 4C es cardiopatías, centro cardiológico y cirugía cardiovascular. Entonces, 4C, atención integral, ahí en Star Médica en el Infantil Privado. Yo creo que el tiempo de plática fue muy breve, Sí. pero la alerta, y lo digo Sí, en el mejor de los tenores, y el cuidado que se debe de tener en las cardiopatías de niños, es muy importante lo que nos has dicho y lo que has platicado, doctor Alberto Zárate, sí. que no sea la última vez que estés con nosotros aquí Seguro. con el auditorio, seguramente alguna vez tendremos que platicar de otros Sí, padecimientos, no solo en niños, sino también en cuestiones que se van degenerando Claro, con esos sí. padecimientos. Gracias, doctor Alberto, Hombre, por estar un con gustazo. nosotros. Y usted ya lo sabe, no me resta más que pedirle que continúe en la señal de As Noticias, ya lo sabe, siempre presente y las mejores entrevistas, en verdad, siempre, solo aquí, en As Noticias. Soy Oscar Gómez Romero, pásela bien.